gracias, buenos días a todas y todos. Para la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, es un honor ser anfitriones y partícipes de la presentación del cuarto informe del Observatorio contra la Trata de Personas, con fines de explotación sexual en el Distrito Federal, denominado Respeto a los Derechos Humanos en materia de trata de personas con fines de explotación sexual y violencia feminicida en el Distrito Federal. Para esta institución, la problemática que representa la trata de personas es de gran preocupación, ya que implica una serie de violaciones graves a los derechos humanos, y en particular a los derechos de las mujeres cuando se comete con fines de explotación sexual. Es un delito que engloba varios delitos como el crimen organizado, el narcotráfico, la violencia contra las mujeres, el feminicidio, las desapariciones forzadas, entre otros. Un dato alarmante tiene que ver con que la trata de personas con fines de explotación sexual constituye el segundo delito más importante desde la perspectiva del crimen organizado, lo cual hace indispensable que instituciones públicas, academia y organizaciones de la sociedad civil realicemos nuestro mayor esfuerzo para contribuir a la erradicación de dicho problema. De acuerdo con lo anterior, nos parece la mayor relevancia contar con documentos estratégicos como los informes presentados por el Observatorio contra la Trata, que año con año ofrecen un panorama sobre la situación de este delito en nuestra ciudad, los cuales son elaborados a partir del análisis de la legislación, de las políticas públicas, así como de las prácticas, las sentencias y de la actuación del Poder Judicial en su trabajo relacionado con el combate a la trata en el Distrito Federal. Vale la pena recordar que el Estado mexicano ha adoptado compromisos internacionales para promover, respetar, proteger y garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos y en particular de los derechos humanos de las mujeres. Esto lo ha hecho a partir de la ratificación de los tratados internacionales como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Convención de Belém do Pará, y para el tema que nos ocupa, el Protocolo de Palermo, vigente en nuestro país desde el año 2003. Estos compromisos implican la armonización legislativa, la generación de políticas públicas, el seguimiento a las prácticas de las instancias gubernamentales y de manera sustantiva buscan favorecer las condiciones para el acceso a la justicia de las víctimas de este delito, a fin de proveerles una protección integral que les permita una reparación del daño de acuerdo con los estándares internacionales en materia de derechos humanos con perspectiva de género. A nivel local, el 14 de marzo del presente año entró en vigor la Ley para la Protección, Atención y Asistencias a las Víctimas de los Delitos de Trata de Personas del Distrito Federal, cuyo objetivo es garantizar en todo momento los derechos de las víctimas, de las personas ofendidas y de las y los testigos. Lo anterior pone de manifiesto que se cuenta con un marco jurídico que respalda las acciones en materia de combate a la trata de personas, aunque el reto más importante es lograr aterrizar dicho marco en acciones concretas y políticas públicas que evidencien un avance sustantivo y significativo en el combate a tan terrible flagelo. Desde la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, como el organismo público de derechos humanos de esta ciudad, hemos realizado acciones diversas con la firme intención de contribuir a la prevención, atención y erradicación del delito de trata de personas. Al respecto, cabe destacar la articulación que tenemos con las principales organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas que trabajan el tema, con quienes realizamos reuniones de trabajo y promovemos espacios de reflexión, análisis y seguimiento a las acciones y estrategias en la materia. También hemos participado activamente en el análisis de legislación en materia de trata de personas, a fin de generar propuestas o reformas que permitan atender el problema desde un enfoque de derechos humanos y con perspectiva de género, siempre de la mano de las organizaciones de la sociedad civil expertas en el tema. Otras acciones en las que ha contribuido la Comisión tienen que ver con el apoyo a esfuerzos de las organizaciones de la sociedad civil, como las campañas en contra de la trata de personas que, al involucrarnos,
permite fortalecer las acciones y lograr un mayor impacto. Ejemplo de esto fue que la comisión se sumó y apoyó la difusión del videominuto animado realizado por el Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio Montesinos, como parte de una campaña que busca prevenir el reclutamiento de mujeres vía Internet para ser tratadas con fines de explotación sexual. También destaca el diplomado que se está ofreciendo actualmente de manera conjunta con el CAM y la Universidad Iberoamericana sobre violencia contra las mujeres, trata como una de sus expresiones, políticas públicas y derechos humanos de las mujeres, que comenzó el pasado mes de junio y terminará en enero de 2015. La comisión ha apoyado además en la realización de eventos, talleres, obras de teatro, eventos deportivos y comunicados relacionados con el combate a la trata y sus dimensiones. Como parte de las principales funciones de la comisión, se han recibido quejas realizando investigaciones, sosteniendo interlocución con autoridades y en algunos casos emitido recomendaciones en materia de trata de personas. Ejemplo de lo anterior es que de enero de 2011 a marzo de 2014, la comisión ha recibido 28 quejas presuntamente violatorias de derechos humanos relacionadas con la trata de personas. Con esta información se pudieron identificar patrones en las afectaciones referidas por las y los peticionarios en distintos ámbitos como son la privación ilegal de la libertad con fines de explotación sexual, la violencia a la integridad física de las víctimas y de sus familias, la administración involuntaria de drogas, la falta de apoyo por parte de servidores públicos en la investigación de los hechos y obstaculización para denunciar el delito de trata. A partir de la investigación realizada, después de la recepción de las quejas, la comisión ha emitido 4 recomendaciones que implican a instancias gubernamentales del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial del Distrito Federal, por violaciones a distintos derechos como el derecho a la libertad, al debido proceso, a violaciones a distintos derechos como la integridad, a no ser sometido a trata, a los derechos de las y los niños, a los derechos de las personas privadas de su libertad, entre otros. Dichas recomendaciones se emitieron en los años 2009, 10, 11 y 2012. Asimismo, la comisión participa en espacios estratégicos de seguimiento a la implementación de políticas públicas sobre trata de personas, como son la Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas del Distrito Federal, que reemplazó a la Subcomisión de Atención de la Comisión Interinstitucional de Trata de Personas de la capital, y el espacio de participación sobre trata de personas del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, en donde se busca contribuir con aportaciones desde el enfoque de derechos humanos y desde la perspectiva de género. A pesar de los esfuerzos institucionales y de las organizaciones de la sociedad civil, la trata de personas sigue siendo un problema grave en nuestra sociedad con terribles consecuencias para las víctimas y los avances por erradicar este delito siguen siendo insuficientes. Por esta razón, es necesario seguir exponiendo los resultados de las investigaciones y trabajos que se realizan y que contribuyen no solo a visibilizar la problemática, sino que constituyen también una herramienta de evaluación que permite hacer ajustes en el ciclo de las políticas públicas a fin de acercarnos cada vez más a una respuesta acorde con las necesidades de las víctimas. El combate y la erradicación de dicho delito solo se puede llevar a cabo de manera efectiva mediante el compromiso, la cooperación y el trabajo conjunto entre las organizaciones de la sociedad civil y las instancias de gobierno para generar o rediseñar políticas para prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos de las personas afectadas por la trata con fines de explotación sexual, de acuerdo a lo que establece la propia Constitución. Finalmente, es importante reiterar que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal sigue firme en su compromiso para continuar trabajando a fin de concientizar, atender y combatir la trata de personas, como lo ha venido haciendo al lado de las organizaciones expertas en la materia, como en esta ocasión el Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio Montesinos, a quien felicito ampliamente por el esfuerzo que hace mediante la publicación de este informe anual, que sin duda es de gran relevancia para la promoción y defensa de los derechos humanos de las personas que habitan y transitan en esta ciudad.
reiteramos nuestro compromiso no solo en el seguimiento, sino difusión y acercamiento a las instancias correspondientes para la toma de decisiones en política pública. Muchas gracias.